Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy estaremos hablando de la adolescencia. La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, social y sexual inmediatamente después de la niñez y que inicia con la pubertad. Es una etapa fundamental entre la pubertad y la edad adulta. Su duración generalmente se puede marcar su inicio entre los 10 y 13 años y su finalización a los 19 o 21 años. La adolescencia la podemos enmarcar en tres etapas. La primera etapa sería la adolescencia temprana, entre los 12 y 13 años. La segunda, la adolescencia media, entre los 14 y 16 años. Y la tercera, la adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años. Ahora bien, ¿qué es pubertad? Se define como los cambios biológicos de la adolescencia, aproximadamente en la adolescencia media. Se completa la mayor parte del crecimiento fisiológico de los jóvenes, alcanzando así la estatura y el peso de la edad adulta. Y ahora cuentan con la capacidad física de tener bebés. Abordando un poquito el aspecto intelectual, los niños y las niñas que llegan a la adolescencia aún perciben su entorno en términos concretos. Es decir, las cosas son correctas o no, o las cosas son maravillosas o terribles. Y muy pocas veces ven más allá del presente. Esto explica la incapacidad que tienen los adolescentes jóvenes de considerar las consecuencias a largo plazo. Evidentemente esto va a ir cambiando en el periodo de tiempo entre la primera etapa, que es la adolescencia temprana, y la tercera etapa, que es la adolescencia tardía, pero debido a que todavía no tienen experiencia en la vida, hasta los adolescentes mayores aplican estas destrezas que recientemente encontraron de forma errática y por lo tanto pueden actuar sin pensar. Evidentemente este es un tema extenso que no se puede tratar en unos minutos nada más, pero no podemos dejar de mencionar el aspecto emocional dentro del desarrollo de la adolescencia. Si se puede decir que ellos tienen un motivo para existir, además de dormir los fines de semana y ayudar en los quehaceres de la casa, para ellos es fundamental afirmar su independencia. Esto conlleva a que se van distanciando poco a poco del papá y de la mamá. Y en este camino hacia la autonomía se van a precisar muchos cambios, tales como menos afecto expresivo, más tiempo con los amigos, más comportamientos polémicos, desafiar los límites y pare usted de contar. La lista puede ser extensa, pero aún los adolescentes frecuentemente se sienten confundidos sobre dejar o abandonar la seguridad y la protección del hogar. Es allí en donde es importante entender que es una etapa de la vida y que esa etapa la hemos transitado nosotros también. Nosotros conocemos de una forma u otra cuáles son los posibles cambios porque hemos pasado por allí. Una de las cosas que atormenta a los padres es cuando están en este trance emocional en donde ellos se sienten dueños del mundo, dueños de la verdad, y los equivocados, los que están errados y los que no entienden son los padres. Frases como tú no me entiendes, tú no me quieres, tú no quieres lo mejor para mí, yo sí sé lo que quiero, yo sí sé qué es lo mejor para mí. Y muchas veces los padres entran en conflictos, empiezan a generarse una serie de eventos, incluso violentos, dentro de las casas. Y hoy yo les voy a dar una recomendación para que aprendan a comunicarse y lograr un resultado positivo de esa comunicación en esta etapa de la vida, que es fundamental porque es en donde abandonan la niñez, empiezan a concretar esa formación física y entran a la edad adulta. La recomendación es sencilla. Generalmente, como estamos inmersos en ese conflicto, dejamos de ser solución y pasamos a formar parte del problema. Es decir, la violencia, la agresividad, ese comportamiento polémico en donde tú no me entiendes y todo lo que acabamos de mencionar, nosotros tendemos a reaccionar violentamente también. Y tenemos que ser inteligentes. Recuerden que nosotros debemos aprender a manejar esa violencia y revertir esa energía en algo positivo en donde ambos podamos interactuar en una comunicación realmente efectiva y positiva, con resultados realmente
positivos para ambos. Lo importante es comunicarse a la conciencia y no atacar directamente a la persona. ¿Cómo hacer eso? Muchas veces cuando entramos en conflicto con los adolescentes, empezamos a señalarlos con afirmaciones tales como: es que tú no haces caso, es que tú no mides las consecuencias, es que tú crees que por el simple hecho de ser mi hija o mi hijo eres merecedor de todas las cosas, aun cuando ni siquiera haces algo por merecértelo. Ellos sienten que tú lo estás atacando directamente a ellos y que ellos son un cofre o un compendio de errores o esas fallas que ellos perciben producto de todo lo que tú le estás diciendo. Hay dos puntos fundamentales en esa comunicación que vas a poder detectar y vas a poder obtener resultados positivos. El primero, conversa en su idioma. Conversar en su idioma es hablar el lenguaje, el léxico del adolescente. Deja un poquito ese concepto formal, estructurado en el lenguaje y empieza a conversar el lenguaje del adolescente. Y empieza a indagar cuáles son las cosas que hace, cuáles son las cosas que le gusta, porque no todos los padres saben realmente cuáles son los gustos de sus hijos, cuáles son los temas que le gusta abordar. Es decir, entra en su mundo para que él se relaje y se sienta cómodo al hablar contigo. Como él está en una etapa en donde para él es fundamental afirmar su independencia, él empieza a crear como una especie de barrera entre un poder y el otro. El poder que ejerces tú como padre y madre y el poder que él quiere empezar a ejercer en su propia vida como un ser independiente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poder pasar esa barrera. Y para pasar esa barrera, tienes que entrar en su mundo hablando su lenguaje. Yo recomiendo siempre buscar lugares que sean imparciales, es decir, donde él no sienta que tú tienes el poder, como por ejemplo tu casa, porque en la casa manda el papá y la mamá, ni en un lugar donde él se sienta, donde él tiene el poder. Buscar un lugar imparcial, en donde ni tú ni él se sientan con la ventaja por estar en ese espacio que le pertenece. Punto número 1. Punto número 2, empieza a abordar la conversación de forma amigable y entras en su mundo, en ese mundo de la adolescencia, en donde empiezas a hablar el lenguaje de ellos. Cuando tú lo haces, automáticamente ellos se relajan y empiezan a abrirse y empiezan a comentarte y a decirte qué es lo que sienten, por qué su agresividad, por qué su impulsividad, por qué su falta de motivación para hacer las cosas, por qué su falta de concentración. Y empieza una comunicación totalmente diferente porque ya ellos no se sienten atacados. Cuando ellos no se sienten atacados, no reaccionan, sino sencillamente expresan, se abren. Y por otro lado, cuando yo me refiero a hablar a la conciencia, es precisamente eso, no señalar, sino, por ejemplo, le dices: recientemente salió un estudio de jóvenes entre los 13 y los 16 años. Es decir, no hablas de él por su comportamiento directo, sino hablas de una situación en donde él concientice o entre su conciencia y él analice esa situación. Y tú le preguntas: ¿qué piensas tú referente a eso? En ese momento, como él no se siente atacado, él va a dar su punto de vista. Y al dar su punto de vista es cuando tú tienes que aprovechar de afinar la guitarra, de decirle: cónchale, me parece muy positivo tu punto de vista, pero hay ciertas cosas que de repente no consideraste y que es importante considerar. Esto, aquello y lo otro. De esa manera vas a poder obtener resultados positivos y en tu casa vas a tener una armonía saludable, un ambiente armonioso, mejor dicho. Y por último, en el cierre de la conversación, no importa cuántas veces se dé esa conversación, las veces que sean necesarias, pero en el cierre de la conversación siempre debes cerrar con amor, hacerle saber que para ti siempre será un placer escucharlo, siempre será un placer aportarle la ayuda que él necesite, que tú estás allí como ese pilar fundamental para que él no se sienta solo, a pesar de que él ahorita quiere independizarse, pero que todo proceso es mucho más fácil cuando tienes una asistencia o la ayuda de alguien que ya ha pasado por allí, a lo que se puede llamar experiencia, y que te va a hacer mucho más fácil esa trayectoria. Si tomas en consideración esas dos herramientas, te puedo asegurar que esa etapa de la adolescencia de tus hijos va a ser mucho más fácil. Y para ellos también va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como ellos se sienten atacados y hay un poder en contra del otro que quiere
asumir su propio poder, ellos buscan siempre la salida afuera. Es decir, ellos buscan expresar su rabia, su impotencia, su falta de comprensión de parte de sus padres en otras personas. Y esas otras personas no necesariamente los aconsejan, ni le dan la mejor idea, ni le dan las mejores herramientas. Y por eso es que muchas veces pasan cosas como, por ejemplo, que se van de la casa o agarran tu carro sin permiso o N cantidad de cosas. En la medida que ellos entiendan de que aparte de que tú eres su papá y su mamá, puedes ser su mejor amigo y que siempre vas a apostar por su éxito, por su triunfo, por su felicidad, por su salud mental, emocional, física y espiritual. De esa manera ellos se van a poder abrir y vas a poder tener dentro de tu casa un ambiente armonioso en esa etapa tan dura para ellos como lo es la adolescencia. Deseo de corazón que este tema les sea de mucha utilidad, que estas herramientas que hemos hablado o que hemos aportado el día de hoy les sean útiles para que definitivamente tengan una relación bien fortalecida en donde el amor, la comunicación, el entendimiento y la comprensión mutua sean los pilares fundamentales de esa relación. Y por supuesto que una vez que pase de esa etapa de la adolescencia a la adultez, la recuerden con alegría y entusiasmo y no con rabia, resentimiento por las cosas que sencillamente se dejaron de hacer producto de la ignorancia con respecto al tema. Amigas y amigos, como siempre, un verdadero placer para mí poder compartir con ustedes unos minutos en donde puedo aportar un granito de arena para que cada día su vida sea diferente, encaminado hacia la felicidad y el éxito. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos y haz de tu vida un verdadero arte de vivir. Bendiciones y hasta la próxima.